otra vez desmantelar el lenguaje inclusivo. Vamos a hacer simplemente el video. análisis morfológico, sintáctico, semántico, pragmático, fundamentación normativa. El masculino no marcado es la forma. Más que criticar a la defensa desde la lingüística de Rigo, que echa agua por todos lados, vamos a algo mucho más duro y denso, mucho más fuerte, mucho más fuerte. Vamos a poner aquí en pantalla, ya pusimos a Noam Chomsky, vamos a poner al bueno de Wittgenstein, que dice Joan, que dice, ¿cómo se llama este barbudo? Se me fue su nombre, que así se pronuncia, ¿no? Wittgenstein. Abrir en nueva pestaña. Vamos a colocar a Wittgenstein un ratito aquí. Bueno, ¿en qué falla fundamentalmente Rigoberto? En que cree que el lenguaje es un monolito, que es una realidad inalterable y que hay reglas que no se pueden modificar a menos que sacrifiquemos la comunicación, cuando vemos realmente que la comunicación puede mantenerse. Claro, tú puedes usar el lenguaje para oscurecerlo a un nivel absurdo, pero eso no es necesariamente por lenguaje inclusivo. Cantinflero es una práctica, el albur es una práctica, la mentira es una práctica dentro del lenguaje que admiten estas posibilidades. Es el juego. Ese es el juego. El juego así es. Wittgenstein, por lo menos el segundo Wittgenstein, nos habla del juego del lenguaje. Y establece entre muchas cosas una realidad, que como juego solamente puede ser entendido y modificado por los jugadores. Es decir, no puede ser que alguien desde fuera del lenguaje quiera normar el lenguaje. Desde fuera no quiere influir desde dentro. Esa es la parte complicada. Es la parte donde se acaban los jijis y los jajas. Donde deja de ser un juego como algo lúdico meramente y se convierte en algo muy, muy, muy serio. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que el verbo se hizo carne. Y hemos como hablado mucho sobre este fenómeno. El video que les mostré es increíble, ¿no? El de Full of Eyes. Es la cosa más bella que ejemplifica esto del verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y vamos a hablar sobre se hizo carne, más que del verbo. Jesús se encarnó en la era. Se hizo carne en una era. Aprendió un lenguaje específico de su tiempo. Me atrevería a decir que aprendió un caló muy específico de la región donde estaba. Es decir, sabía cómo hablaba la gente de Nazaret. Hablaba los modismos de la era. Se echó unos buenos memes, ¿no? De repente empezó a decir, no, que es más fácil que entre el camello dentro del ojo de la aguja que un rico reino de los cielos. Y la gente decía, no, qué buen memazo, ¿no? Se aventaba memardos, ¿no? Entonces conocía el lenguaje del tiempo, le hablaba a la gente en su propio caló, en su propia jerga muy local, les hablaba el lenguaje de campesino, el lenguaje del pastor. Pero él en sí se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros le vimos como el unigénito de Dios, ¿no? Lleno de gloria y de verdad. Le vimos hecho carne. Se metió en el lenguaje. Y todos los discípulos que fueron después de él se encarnaron en su tiempo. No se pusieron en un sofá o en un punto de moralidad de no, así no se habla. Y el esclavismo debe desaparecer, la palabra esclavo debe desaparecer, y la palabra publicano, no me gusta la palabra fariseo. Hay que rever. No fue por allí. Hay que buscar la Real Academia de la Lengua Hebrea y vamos desde ahí, ¿no? No. Si hubo una reversión de las prácticas injustas, fue a través del martirio y el sacrificio de los cristianos. Por ejemplo, el cristianismo no hizo nada para que se acabase la práctica del esclavismo, por lo menos no de la forma en que actualmente hacemos o pretendemos hacer cambios. Por ejemplo, hacer marchas, poner gente en el Congreso y bla. No. Efesios nos dice, siervos amen a sus esclavos y esclavos amen a sus siervos, y les describe por qué. Hay un caso muy específico de una carta
Filemón, de Pablo a Filemón, donde revierte la práctica de esclavo y amo que tenían hasta ese momento y le pide, por favor, recibe ese que es esclavo como si me recibieras a mí. Trátalo como tu hermano, trátalo como tu igual. Y fíjense que no hicieron nada por destruir la palabra esclavo, sino que revirtieron la práctica del esclavismo. Mismo con la de paternidad, mismo con lo de maternidad, mismo con los conceptos de ser hijo, de ser ciudadano. No es que hayan borrado el término, sino que lo dotaron con un significado distinto. Entraron al lenguaje, jugaron el juego del lenguaje y ganaron. Pero no les dio fácil porque muchos de ellos murieron. Porque ¿cómo le vas a enseñar a las mujeres que deben ser amadas? A los hombres que deben, a los hombres que deben amar a sus mujeres. ¿Cómo? ¿Como a mi propio cuerpo, dices? ¿Como Cristo que se murió por ellos? Y obviamente a mucha gente no le gustó y empezaron a hacer desastres con los cristianos, pero les salvaron la vida a muchas mujeres con esa práctica que no modificó la lingüística, bueno, no modificó o no destruyó un término, como queremos destruir el lenguaje inclusivo o el lenguaje binario, sino cambió una práctica que es mucho más valiosa. En el tema del matrimonio le cambiaron toda la connotación, el tema de la paternidad y muchos otros temas. Y aunque no hubo una resignificación en el tema de la cruz, porque la cruz hasta la fecha sigue teniendo la misma carga simbólica, que no, es un objeto de maldición. Por eso Jesús fue maldito y a través de su maldición, a través de su castigo, nosotros fuimos curados y librados de nuestra maldición. Por eso no se le quitó una carga simbólica, sino que se le revistió una carga mayor, que en este caso es que Dios toma la maldición para sí, para bendecirnos a nosotros. No se borra el significado, se hace parte de un significado mayor. Él murió para que nosotros viviéramos. Y nosotros actualmente, con este tipo de argumentación un poco sosa, un poco fofa, que no entiende la materia con la cual estamos trabajando, que es la lengua, y que no entiende no solamente que no hay reglas definidas, sino que es un ruedo donde se nos invita a entrar, o que podemos aislarnos también, pero que se nos invita a entrar y a morir dentro de ese ruedo, no estamos haciendo entonces la labor cristiana que pretendemos hacer. Wittgenstein dice, es un juego de lenguaje, métete, juega. Te pueden cometer foul, te puedes raspar las rodillas, vas a chillar de la grada, no, es que así no se juega, y como aquí, como con el mundial, ¿no? Tenemos como muchos millones de directores técnicos y poquitos jugadores. O vamos a entrar y vamos a padecer lo que tengan que ser padecido. No para defender el lenguaje en sí, sino para erradicar prácticas, que es lo principal. La erradicación de prácticas. La erradicación de prácticas que golpean la dignidad humana, que denigran, que matan, ¿no? Sí nos corresponde luchar en cierta medida por el lenguaje, pero es a través de la práctica. ¿A qué me refiero? Que podemos pasarnos la vida diciendo, es que soy pro vida, y no hacer nada por las vidas que tenemos alrededor. Es que pañuelito azul, pero no me caso, por ejemplo, pero no tengo hijos. Pero no sé qué se siente criar a un sobrino, pero no apoyo a los niños de mi colonia, pero no hago nada por el anciano. ¿Se entiende esa parte? La reversión de si va a ser desde la práctica, no desde el discurso, meramente. A eso me refiero. Y esa es la parte más difícil, más gris, más áspera que nos toca. Si hemos de cambiar el lenguaje, va a ser desde la práctica común, donde no es que vayamos de congreso y digamos, aquí no va a decirse matrimonio a esto. No, es que tenemos la responsabilidad de formar familias que hagan que las personas, como dicen los evangelios, tengan carbones encendidos acumulados en su cabeza, es decir, se les caiga la vergüenza, se les llene de vergüenza la cara, les dé envidia inclusive, ver que ellos tienen el término jurídico, pero nosotros tenemos el espíritu del término, tenemos la práctica de la cual del término. Somos matrimonios,
somos familias, somos cristianos, somos hombres, somos mujeres, que es mucho mejor que la lucha por el lenguaje. O sea, ¿hasta dónde nos va a llevar? ¿A ser libertarios nada más? El lenguaje nos lleva solamente hasta ahí. Pero el cristianismo nos dice, deja de hablar y empieza a hacer. Deja de decir que eres pro vida, ve a un albergue de niños y ve que se siente cargar a un niño ajeno que se está vomitando en el brazo, que tiene necesidad de medicinas, que tiene necesidades propias. Hay un personaje más del cual quiero hablar, que es Derrida. Ahí tenemos al buen Jacques Derrida. Plantea él una deconstrucción de la filosofía clásica y del lenguaje que nos rodea. Plantea la relectura de los clásicos y el poder dotar de construir el lenguaje y las viejas creencias para formar algo nuevo. ¿Por qué? Porque sí. En buena parte porque cree él que el lenguaje es opresivo y quien modifica su lenguaje modifica su realidad. En buena parte sí, pero no tan así. Y dentro de lo que él quiere, de su política, porque no es como lo que cada quien quiera, sino lo que él quiere, es destruir las dicotomías que nos han definido como Occidente. Por ejemplo, esa dicotomía, Oriente-Occidente, o hombre-mujer, cielo-infierno. ¿Se entiende? Dice un texto, si son derribados los cimientos, ¿qué hará el justo? No, pues pelearme por el lenguaje, si existe el infierno. No, vive de acuerdo a los valores como si existe, que van derivados de que existe un cielo y un infierno. Vive de acuerdo a los valores que van derivados de que haya un hombre y una mujer. Que se note. Si no solamente en términos de Pablo eres címbalo que retiñe, metal que resuena, y hasta ahí se quedó. Solamente la pasaste diciendo toda tu vida, es que la lingüística, la etimología de matrimonio, ser pro familia, ser cristiano, y ya. Y el problema, y la ventaja que podemos adquirir, el problema es que en términos de Wilkerson, nos hemos ido por la parte cómoda, la parte que no implica sacrificio. Así entendemos el cristianismo. Peleamos desde, como lo que estoy haciendo quizá ahorita, desde el escritorio, ¿no? Con términos, pero no como lo hizo Jesús, con la tinta de su sangre o de nuestra vida. No necesariamente tenemos que ser mártires, palabra que redefinieron los cristianos, porque mártires significaba etimológicamente testigo. Pero el cristiano dijo, no, no va a significar testigo. Mártir va a significar lo que estoy haciendo ahorita, que es por Cristo, no renuncias a la muerte, así me maten leones hambrientos. Si hemos de reivindicar el lenguaje, será desde la práctica, ¿no? ¿La revolución será cristiana o no será? Entonces, tenemos que entrar en el lenguaje, chavos. Entrar. Por ahí Sherlock criticaba mucho el término renfanismo y decía, es que no es académico, no tiene terminología correcta, se basa en Hechos 8, y Hechos 8, y empieza a decir bla, 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 un montón de bosta. Si una comunidad acuña un término y está dispuesto a morir y llevar las últimas consecuencias, y ese término habla de una práctica contraria al cristianismo que es responsable de la muerte de miles de personas en Medio Oriente, ¿qué te importa si es incorrecta etimológicamente o académicamente? Por lo menos la gente está dando un paso al frente y diciendo, yo no voy a capitular ante el poder que gobierna actualmente. Poderes celestiales y malignos y poderes humanos. Porque a eso apunta el término renfanismo, si queremos decir. Sí, es un término de moda, al igual que Shemai y otros términos, pero que esos términos, aunque sean neologismos, invenciones, todas las palabras son inventadas. Carajo. Pero pueden sintetizar una política, por ejemplo, la que dice Joel, que sobre todo espíritu derramaré mi espíritu, y pueden sintetizar una herejía como es la idolatría hacia Israel por parte de buena parte del pueblo cristiano evangélico.
Entonces, ¿qué te importa que sea incorrecto? Eres inspector de la Real Academia de la Lengua, hablando del caso concreto de Sherlock, o de los que puedan criticar que se acuñen términos como garroterismo y los que hemos mencionado. Al final, es verdad que el límite de nuestro pensamiento es nuestra lengua, que no es entonces prudente e incluso bueno que haya términos que expandan nuestro pensamiento, sobre todo nacidos del Evangelio, porque el Evangelio lo que marca es que solamente por Jesús hay salvación. Si ahí quiero inventarme un término que sintetice todo este sentir de una población, ¡qué bello! Que expanda la mente de algunas personas que por su lenguaje ilimitado no pueden expresar cosas como estas. El lenguaje es tocado por Dios. La lengua es tocada por Dios. Es decir, aunque admitimos que algún día estaremos todos juntos, glorificando a Dios en todas nuestras lenguas, la boca de los creyentes será limpiada. De las lenguas será limpiada. ¿A través de qué? Nuevamente, no de una academia real de la lengua, sino de gente que derrame su vida en el Coliseo Romano, en el Coliseo de las redes sociales, inclusive en el escrachamiento público, y le entregue. ¿Por qué? Para que haya una revelación de la práctica que revierta el término. También puede ser una revelación desde arriba. El juego del lenguaje permite todo eso. Permite que haya propagandistas del lenguaje que nos metan lenguaje inclusivo. Lo permite. Pero vamos a dejarnos perder. Esa es la cuestión. Hay gente que para no perder quiere que no haya juego. Me parece un poquito que es la postura de Rigoberto. Ni modo. Nos tocó un juego, entramos a medio tiempo con desventaja y hay medios de comunicación tremendos, auspiciados por la ONU, jugando, pero juego bonito, como Ronaldinho, con presupuesto, con bien comidos, todo, ¿no? Y hay gente así. Nosotros venimos ahí de la cantera, ahí como que con la panza y jugamos, ¿no? Se puede ganar. ¿No vieron la película de futbolito? De Metegol. Se puede ganar, hay que echarle ganas. Lo vimos en el primer siglo, un puñado, 120, lograron cambiar y en términos de los romanos de esa época, trastornar el mundo. Se trata básicamente de creérnosla, de creerle al Señor. Que si Él nos dio todo esto, la capacidad de entenderle, de ser transformados de su espíritu, es que podemos hacer cambios. Por eso, aunque he dicho que una argumentación desde la lingüística para defender los valores cristianos no es fácil, tampoco es imposible. Pero nos va a costar todo. Nos va a costar todo.